Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy martes 8 de agosto del 2023 comenzamos la vuelta al mejor estadio del mundo, vente conmigo. Bueno, desde esta parte del Santiago Bernabéu quiero dar las gracias y la bienvenida a un nuevo miembro premium en el canal, a Juan Manuel Méndez. Muchas gracias, Juan Manuel, bienvenido a los miembros premium del canal de Jesús Ramírez y de JR. Muchas gracias. Ya sabes, si quieres incorporarte, si quieres unirte como miembro premium, dale al botoncito rojo de unirme y apoyarás al canal de una forma diferente y lo agradeceré. Muchas gracias y empezamos. ¡Ay, Jesús! Ese no es el mejor estadio del mundo. Para mí sí, y para mucha gente también. Bueno, la gran mayoría, ¿eh? Mirad cómo han avanzado en la parte de las estructuras del fondo sur, ¿eh? ¡Qué verdadera locura! Vaya hombre, qué envidioso está el autobús hoy, que quiere salir en el vídeo, que no, que quiere sacar las puertas. Ahora lo veremos al finalizar la vuelta, pero mirad cómo va el fondo sur, ¿eh? Han metido la sexta, la séptima y la octava marcha. ¡Qué verdadera locura! Bueno, como siempre acabamos la frase con el verdadera locura. Ahora ya sí que sí, empezamos la vuelta por, como siempre, la esquina de la Torre B. Si aún no te has descargado la aplicación que te paga por andar, estás a tiempo, ¿eh? Estás a tiempo. Se llama WeWork, la tenemos justo delante, WeWork. También tenemos la de Macadam, que tenemos a la derecha. Y aquí te dejo el código de patrocinio para que tu andadura al principio sea un poquito más sencilla. De todas formas, como digo, te lo dejo en la cajita de la descripción. Ahí vemos el código JESU-KXQW0. Esa es para la de WeWork. Te repito, te dejo en la cajita de la descripción mis códigos de patrocinio para WeWork y Macadam. Empezamos la vuelta. Bueno, me resulta muy gracioso porque sabéis que el Barcelona ha fichado a Gundogan, procedente del Manchester City, y si no lo inscriben en estos días, será agente libre a partir del domingo, ¿eh? Ojito, cuidado, porque se puede ir gratis. Mira, me entra una gracia cada vez que hacen esas cosas en el Fútbol Club Palancas Rota, que vamos, luego se meten con nuestro estadio, que es una lata de sardinas, sí, sí. Mirad vuestro ombligo primero antes de criticar a los demás. Ahí tenemos la parte de la esquina de la Torre C, donde está ahora mismo trabajando la grúa del elenco de Aguilar. También vemos desde aquí esas plataformas que están operando justamente la parte de las lamas de la fachada oeste. Esas lamas que se tienen que cambiar por la separación. Y veremos a ver si es que dentro de poquito modifican esas lamas. Así que en cuanto se ponga en verde, cruzamos. Estos días hemos estado viendo cómo seguían trabajando en la parte inferior de la Torre B. Tienen que seguir completando sectores. Y ayer justo paso por la Torre D. Digo, bueno, en cuanto traigan las lamas en vertical, eso significará que empezarán a colocar en breve esas lamas justo en la parte inferior de la torre. Pues resulta que luego pasaba por ahí para acceder al interior y una empresa, no me acuerdo cuál era, un camión, estaba trayendo ese material para empezar a colocar las lamas en vertical en la parte inferior de la Torre D. Ahora cuando pasemos por ahí, ¿os imagináis que no están? Sí, sí, pero es que yo lo vi con mis propios ojos de que las estaban descargando. Mirad Rodolfo cómo se ríe de todo lo que le está pasando al Barcelona. Luego ganaremos la Liga, la Champions y la Copa del Rey, pero dirán que nos han ganado en pretemporada 3-0. Bueno, pues bienvenidos a la esquina de la Torre B, un día más, one day more, como dirían los ingleses. Ahí tenemos al fondo esos armarios que han estado utilizando y que ya están reciclando para llevárselos de nuevo. Y bueno, pues seguir con la instalación de lamas en la parte de la cubierta. Ojito, cuidado, porque en breve es posible que empiecen a colocar ya las lamas en esta parte inferior, en ese anillo inferior de la Torre B. Bueno, falta ahí un pequeño sector, yo creo todavía. Falta un pequeño sector, por lo tanto, a lo mejor aún es pronto. Me he adelantado a los acontecimientos. Es que mira qué gracioso, ¿eh? Cómo sube esa plataforma articulada. Mira, 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 están midiendo. Van a seguir colocando ese material. Fíjate, qué pedazo de metro. Eso dijo ella. Están midiendo para comprobar que esa distancia que hay entre las lamas ya colocadas y el material que han colocado y que tenemos justo en pantalla coincidan con las nuevas que tienen que colocar. Si no, no valdría y tendrían que modificar, en este caso, donde está ahora mismo el trabajador. Ese material que tenemos a la derecha. Tendrían que modificar la orientación para poder
cerrar definitivamente la torre en su parte más inferior. Bueno, pues seguimos visualizando, mirad todo el material que tenemos aquí acopiado, ¿eh? Ya llevamos unas cuantas semanas, hasta que no empiecen los partidos obviamente no despejarán toda esta zona, pero es una verdadera locura. Ahí tenemos las puertas que seguirán colocando e instalando en la parte del fondo sur, que a comparación al lado opuesto del Bernabéu va muy rezagado en la colocación de esas puertas, esas estructuras, y por lo tanto hay que meterle un poquito más de caña, como dirían los españoles. Pero bueno, ahora pasaremos por ahí para ver cómo va el avance de la colocación de esas hojas en vertical, sobre todo en esta parte central hacia la torre B, así que no te vayas, quédate conmigo que luego accederemos al interior. Bueno, como podemos observar, la parte inferior de la torre B, esas lamas que colocaron, aún no han quitado los adhesivos protectores, y vamos ya a pasar a ver esta parte del lateral oeste del Santiago Bernabéu, donde ya sabéis que han quitado unas pequeñas lamas en diferentes zonas. Esta que tenemos justamente en pantalla, aún no han traído las reparadas, y ahí tenemos al fondo la parte norte de la fachada oeste, que es preciosísima. Ya sabéis que han estado limpiando esas lamas y colocando de nuevo esos adhesivos protectores, así que vamos para allá a ver si tenemos alguna novedad inquietante o perturbante. Por cierto, que se me olvida, aquí tenemos una plataforma con dos pedazos de cracks trabajando y operando en la parte central, en la mitad de ese hueco que tenemos todavía vigente, en la parte del fondo sur, ya prácticamente llegando a Torre B. Imagino que estarán preparando la llegada de esas pestañas para cerrar ese hueco definitivamente. Vamos hacia Castellana. Bueno, este fin de semana vuelve la Liga. ¿Qué alineación pondrías de 11 tipo o 11 titular en el Real Madrid? Porque yo creo que lo tengo claro, es decir, cambiando a un par de jugadores, pero creo que lo tengo claro. Courtois en portería, lateral derecho estoy ahí barajando, porque a mí, por ejemplo, Valverde, con toda la superpoblación que tenemos en el medio campo, Valverde no iría nada mal de lateral derecho, sabiendo que Carvajal, pues bueno, un día juega bien, otro día juega regulín, así que yo pondría a Valverde de lateral derecho, Rüdiger y Militao pareja de centrales, y a la izquierda Alaba, arriba Modric, Kroos y Bellingham, y pondría también a un Tchouaméni también de enganche en toda esa zona, y arriba pues Vinicius y Rodrigo. ¿Qué os parece? ¿Qué pensáis? ¿Qué cambiaríais de la que acabo de decir? Y si no, colocar a Carvajal por Valverde, meterlo en el medio, en su posición natural, y ya jugar a cambiarlo por Modric o Kroos, que ya sabéis que esta temporada pues no están ya para jugar los 90 minutos. Obviamente Ancelotti va a poner a Carvajal de lateral derecho sí o sí. Pero bueno, hay que pensarlo, ¿eh? Hay que pensarlo detenidamente, porque ya os digo que Valverde de lateral derecho no sería mala opción. Se me acaba de ocurrir una travesura. ¡Ay, cómo la haga! Bueno, bienvenidos a la esquina de la Torre C, bienvenidos a la parte norte de Castellana y lateral oeste. Aquí al fondo seguimos viendo estos módulos de la grúa torre que estaba operando en esta esquina de la Torre C. Bienvenidos a mi oficina y bienvenidos a las puertas de acceso del lateral oeste. No parece que tengamos muchas novedades respecto al vídeo de ayer, pero bueno, vamos a visualizarlo todos los días por si hay algo que se me escapa, que entre todos, bueno, pues que pongamos en los comentarios lo que va sucediendo, y si lo que digo, algo se me escapa, pues se dice en los comentarios y me doy unos azotes. Ya sabéis que toda esta zona no se puede ver muy bien por todos los contenedores que tenemos en la parte de Castellana, pero ya sabéis que están muy avanzadas estas estructuras, con la gran mayoría, la gran parte ya con la colocación de esas hojas en vertical, excepto las que se aproximan a las torres, en este caso la Torre C. La de la Torre B no la podemos ver bien desde aquí, y ahí podemos ver también cómo están terminando ya de colocar esos adhesivos protectores a estas lamas que van a cambiar en la parte inferior, mitad inferior de la fachada oeste, donde ya sabéis que empezaron en esta parte de aquí. Ahí podéis ver el contraste de las lamas que no tienen los adhesivos protectores. Por cierto, qué bien muevo el dedo, ¿eh? Bueno, ahí tenemos las lamas que están sin los adhesivos protectores, y a partir de esta fila, de esta zona hacia la derecha, podemos comprobar que están los adhesivos protectores totalmente colocados.
En la mitad superior no hay, ¿eh? En esta parte de aquí no hay. Aquí sí. Mira, 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 mira. Cómo muevo los dedos. Y lo que decía, ahora mismo están colocando de nuevo los adhesivos en estas lamas que tenemos en pantalla. Ahí podemos ver cómo están limpiando, cómo están preparando la zona para colocar de nuevo las pegatinas. Bueno, no me voy a tirar todo el día aquí porque hay cosas que ver, así que avanzamos, dale like y suscríbete. Se aproxima ola de calor, así que ya podrían ponerme aire acondicionados en la calle del calor que voy a pasar. Hola, hola, ¿cuánto tiempo sin veros? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a la esquina de la Torre C del Santiago Bernabéu. Hoy martes 8 de agosto del 2023. Ahí al fondo lo que hemos visto, la parte de la fachada oeste, tampoco es que tengamos muchas novedades. Seguimos viendo esa lama de cierre en la parte inferior de la visera del lateral oeste. Y aquí tenemos la preciosa esquina de la Torre C. He de decir, y espero que no se sienta celosa la esquina esta, que la esquina de la Torre A es mucho más bonita y preciosa con esa curvatura que tiene ahí. Madre mía, te cogí ahí. Relaja, JR. Y bueno, pues como vimos, en la parte inferior de esta esquina de la Torre C quitaron 3 lamas para llevárselas, para reparar y por lo tanto modificarlas para tener la piel envolvente intacta, totalmente nueva, sin ningún tipo de roturas. Vamos a pasar a ver la parte de las viseras. Ya vimos cómo conectaban la esquina de la Torre C con la parte de las viseras del lateral oeste. Estamos viendo ahora mismo que la grúa que está montada aquí de Aguilar está operando justamente en la parte de la cubierta. No sabría decir qué es lo que está haciendo porque parece que ha dejado material ahí, aunque bueno, sabiendo que han quitado la grúa torre de este lado, es posible que esté supliendo a los trabajos que debería haber realizado esa grúa torre. Por lo tanto, es posible que esté dejando material. Seguimos viendo la parte de la visera, la curva también muy bonita que tenemos. ¡Hola! Mira que de plataformas de tijera. 1, 2, 3, 4. Tenemos como 10 plataformas de tijera. Nunca había visto eso. Bueno, subimos otra vez de nuevo. Es que pasa cualquier cosa y me entretengo, de verdad. Eso me pasaba en clase a mí de pequeño. Pasaba una mosca. Yo estaba estudiando matemáticas. 2 por 2. Una mosca, espera, profe, espera. Así pasa. Bueno, venga, reenganchamos el trabajo. Ahí tenemos la parte superior de la Torre C. De momento pues no han avanzado en la colocación de más lamas. Más que nada porque aún faltan nexos por colocar en toda esa zona. Además que corresponde y conecta con el hueco que tenemos en la parte de la fachada norte. Así que hasta que no cierren toda esa zona no seguirán colocando más lamas. Venga, vamos hacia el fondo norte. Bueno, en esta zona aquí hemos visto la semana pasada cómo traían los nuevos asientos azul navy, esos asientos que han ido colocando en la parte del primer anfiteatro y donde vimos ayer también, día 7 de agosto, cómo seguían colocando ya en la parte cercana al lateral oeste. Ampliamos un poquito más, vemos esos armarios, esos palets, esas jaulas que contienen esas lamas en vertical, porque claro, decimos, ahí va, es que está quedando preciosa la Torre C, pero aún no han acabado. Mirad, faltan en esta parte interna de la torre, faltan por colocar, y como hemos dicho en la Torre B, faltan por colocar también en la parte más inferior. Ahí lo podemos ver, por lo tanto, aún no han acabado. Paciencia, que es la madre de la ciencia. Venga, continuamos. Bienvenidos y bienvenidas al fondo norte. ¡Ah! ¡Que me persiguen las hormigas! Madre mía, cómo estoy. Bueno, tenemos aquí el hueco de la esquina de la Torre C. De momento, pues pocos avances, la verdad. Tienen que seguir colocando las pestañas, cosa que aún no han hecho. Han colocado 4 en este soporte vertical, pero nasty de plasti. De momento no han hecho nada más. Vamos a ver si nos depara algo esta parte de las estructuras del fondo norte, porque como no haya nada... Ojo, sí. Iba a decir, como no haya nada, no como hoy. Pero sí, mirad. Este material, bueno, ahora os lo enseño, porque es justamente lo que han estado colocando en la parte del fondo sur y justamente en la parte del paseo 360, justamente en ese hueco de ahí. Bueno, si habéis visto mis vídeos de las alturas podréis saber ya para dónde van estas piezas, aparte de que acabo de chivaros yo dónde van. Pero bueno, vamos a ampliar un poquito más, porque estas piezas blancas van para la pasarela 360, justamente son una especie de ventanas que colocan para el cerramiento de la grada en la parte superior, ya la parte que conecta con el skywalk. Y como no podía ser de otra manera, pues obviamente tienen que colocarlo también
en la parte del fondo norte, donde en el fondo sur ya hemos visto en los vídeos de las alturas, que me quedo sin voz, que ya las han colocado. Por lo tanto, ahora ya lo que pasa es que aquí no tenemos manera alguna de subir a los árboles para poder ver qué es lo que está pasando ahí, pero bueno, ya os digo que van justamente en este hueco, y tampoco lo vamos a ver muy claro cuando las coloquen, porque van en vertical en toda esa zona, y por lo tanto desde aquí, desde el suelo, un poco mal, la verdad, un poco bastante mal para verlo cuando lo coloquen. Ahí vemos cómo las están descargando, y además buena tierra, buena tierra, Extremadura, buena oliva. Antes de pasar a ver otra cosa, vamos a ampliar, porque mirad lo que está haciendo el pedazo de crack. ¡Ole! ¡Ole, ole, ole! Cómo ha quitado la pegatina, cómo ha quitado el adhesivo. Mira, 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 mira. Ahí va, dale, dale. ¡Ole! Pero bueno, chiquillo, parece que has estudiado para ello. Qué bien que se le da, Mira, 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 mira. Pero bueno. Ah, y eso se le ha roto el orden. Mira, mira, estos están preparados para una carrera. Mira, 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 está concentrado totalmente con la bandera de España, como no puede ser de otra manera. Y el otro está mirando el circuito que le espera en el móvil. No, ya en serio, estas carretillas, estos toros están esperando para descargar pues las piezas que acaban de llegar y que acabamos de comentar. Así que hoy difícil vamos a ver la parte de las puertas de acceso. Ahí al fondo vemos las lamas que, ya sabéis, retiraron esos adhesivos protectores, la parte más cercana a la torre C, para hacer esas pruebas de iluminación que va a tener la fachada. Y ahí tenemos, pues bueno, las tres puertas centrales, donde va a dar cabida un nuevo restaurante tipo Café Bernabéu. Colocaron todo ese material previo a la colocación de pantallas y banner, así que bueno, está todo preparado para recibir esas pantallas, prácticamente ya para habilitarlas, pero aún queda un poquito, Ya tenemos, por cierto, partido confirmado, el primer partido aquí en el Santiago Bernabéu, que es el sábado 2 de septiembre contra el Getafe. Yo pensaba que iba a ser el 3 de septiembre, pero al final empieza a rodar el balón el día 2 de septiembre aquí en el Santiago Bernabéu. Bueno, pues otra plataforma que está subiendo a la parte del hueco de la esquina de la torre D, así que, bueno, pues como hemos dicho antes, en la torre B parece que se han puesto en serio para cerrar esos huecos. Vamos a hacer un barrido de izquierda a derecha para que veáis todo lo que está sucediendo a día de hoy, martes 8 de agosto. Te recuerdo que puedes descargarte las aplicaciones que te pagan por andar. También te recuerdo que hoy estoy muy guapete, y también te recuerdo que puedes darle al like y suscribirte al canal para llegar a los 50.000 seguidores, porque la verdad es que me haría bastante ilusión. Ay, cómo tengo la garganta hoy. Bueno, pues seguimos avanzando. Ay, qué bonito, Ole, ole, ole. Seguimos avanzando. Antes hemos sufrido un ataque de hormigas, por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Aquí tenemos el hueco de la esquina de la torre D. Hemos visto como los técnicos supervisores seguían trabajando en las puertas ya colocadas e instaladas en este hueco de ascensores, y como estamos observando, pues parece que están empezando a taladrar, a crear esos agujeros para luego posteriormente colocar las pestañas, como ya han hecho en la parte oeste de la fachada norte. Ayer vimos cómo creaban estas siluetas, estas manchas, para luego tener más claro dónde tienen que colocar esas pestañas. Las lamas que tenemos en la parte inferior de la fachada, como estamos observando, aún no han quitado los adhesivos protectores. A la derecha esas conexiones todavía con esas pletinas preparadas para recibir las pestañas y los nexos. Y la fachada norte del Santiago Bernabéu, que dice que nos vayamos de aquí y que vayamos a grabar el lateral este. Y yo, como soy un mandado, pues le hago caso. Bueno, pues bienvenuti, bienvenidos a la esquina de la torre D. Vamos dejando atrás poco a poco el fondo norte del Santiago Bernabéu, y aquí tenemos los anillos inferiores de la torre D. Vamos a ir lentamente, vamos a ir despacito, suave, suavecito, como diría Luis Fonsi, para ver si han empezado a colocar esas lamas en vertical, porque aquí en cualquier momento las empiezan a colocar, No pestañéis, porque aparte de que os roban, empiezan a colocar ya las lamas en vertical. Así que seguimos avanzando, a ver si desde Padre Damián lo podemos ver mucho mejor. Pero antes voy a probar suerte. Bueno, lo importante es participar, porque no me ha tocado nada. Mirad, ahí tenemos las lamas en vertical de la esquina de la torre D. Yo sabía que estaba seguro de que ayer las había visto, así que no están de hoy, están de ayer.
ahí están ya preparadas para que cuando diga el capataz, el jefe o el comandante, pues luz verde para colocarlas en los anillos de la parte inferior de la torre D. Y esas plataformas de tijera que hemos visto en la torre C las han traído aquí y por cierto ya han descargado unas cuantas, han descargado unas cuantas, así que tiene pinta de que las han metido por esta puerta de aquí. Continuamos, modo gran angular, parte norte de la fachada este del Santiago Bernabéu. Aquí escuchamos el pica pica. Y diréis, ¿por qué escuchamos el pica pica ahora mismo? Porque todos los trabajos que se estaban produciendo en la parte sur de Padre Damián, con esa formación y estructuración de la acera de Padre Damián, pues tienen que seguir, en este caso, con la prolongación, o tienen que seguir con los trabajos en esta parte norte. Esto no es el coco ni nada de eso, eso es que estaba haciendo la mímica para acompañar a la teoría. Ahí tenemos los trabajos que se están realizando en esta parte del Torreón Norte, haciendo las zanjas para colocar los tubos de electricidad, todo el cableado y esa acometida que va a tener la parte de Padre Damián en su parte norte. Bueno, la verdad que hoy es un vídeo interesante, no están pasando muchas cosas, han pasado cosas porque siempre pasan cosas, pero yo siempre me lo paso bien y espero que, claro, todos los que estéis viendo el vídeo, viendo en el sentido de chicos y chicas, espero que también os lo estéis pasando divino de la muerte, ¿no? Y por fin aquí ya volvemos a tener actividad en la nueva acera de Padre Damián. Aquí a la izquierda tenemos una excavadora, no llega a ser retroexcavadora porque no tiene nada en la parte de atrás, por eso se denomina retro. Ahí va, camión de ayuda humanitaria, déjenlo pasar. Lo que decía, no tiene retro, por lo tanto es excavadora. Aquí vemos una hormigonera, están hormigonando la parte de la acera. A ver si ahora cuando lleguemos a Plaza de Sagrados Corazones lo vemos mucho mejor. ¡Ay, buah! Se ha levantado esta. Se acaba de levantar. ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía! Se acaba de levantar porque mirad, tiene la tolva totalmente elevada. Bueno, la tolva o la bañera, más bien la bañera. Así que están echando tierra a toda esta parte, que ya sabéis que han creado esas zanjas también, como están haciendo en la parte norte, para el sistema de cableado, toda esa acometida correspondiente a toda esa zona. Y mirad, aprovechamos ahora que vemos el cubilote, ahí ya desaparece, pero está el cubilote de hormigón, por lo tanto están hormigonando también esa zona de allí. Madre mía, un día no tenemos nada y al día siguiente tenemos de todo. Un saludo para Niku, que es el transportista de este pedazo de camión, que está guapo, está chulo, la verdad. Me lo voy a pedir para Reyes. Bueno, pues aprovechamos que se va de la obra, para seguir visualizando lo que está pasando en el interior, esos muros que siguen construyendo. En este caso ya lo tenemos más hacia la derecha, hacia la parte norte. Mirad cómo tenemos un total de unos 4 o 5 trabajadores operando en toda esa zona, todos esos ladrillos que tienen que colocar uno encima de otro para seguir creando esas nuevas paredes, para el cerramiento de todos esos habitáculos que tengamos en el nuevo edificio. Vamos a aprovechar que tenemos ahora la imagen más limpia que antes. Madre mía, es que está todo patas arriba, Ahí al fondo me imagino que seguirán colocando las baldosas. Ahí va el de la plataforma. Seguirán colocando las baldosas y en toda esta zona de aquí están hormigonando todas esas entradas, o al menos esa zona de entradas que están preparando, están allanando, están construyendo para dejarlas listas para el 2 de septiembre, que ya sabemos que es oficial que vuelve el fútbol al Santiago Bernabéu. Ahí vemos el rodillo compactador para compactar toda esa tierra que van echando una vez que van formando toda esa línea donde van a trabajar. Otro vistacito a la parte de la junta, este hueco que tenemos en la parte central del nuevo edificio. Hoy no tenemos ningún tipo de movimiento en la parte central, justamente en la sala de máquinas. Por lo tanto, cambiamos de toma y seguimos grabando hacia la parte de Plaza de Sagrados Corazones. Vamos para allá. Toda esta parte sur y parte norte de la fachada, donde vimos cómo colocaban esas lamas en la parte inferior de la fachada, y como podemos observar, pues en la parte central no han seguido colocando porque siguen trabajando en toda esa zona. Ahí tenemos lo que decíamos, esos muros, esas paredes que están construyendo en la parte inferior y parte interna del nuevo edificio. Ha vuelto a descargar tijeras y se va.
elevamos un poco el dispositivo. Aquí en primer plano tenemos a unos pedazos de cracks que están cortando tablas en este caso, con esta cortadora en seco. Y ahí al fondo pues vemos la parte de la nueva acera, que vemos cómo han colocado un nuevo material, en este caso un material geotextil, y parece que al fondo están hormigonando justo encima. Y en toda esta zona de aquí podemos ver cómo trabajan en la zona de alcantarillado, colocando cemento justo alrededor, y en la parte de la derecha, donde también están tapando con cemento esas zonas que aún no estaban tapadas. Ahí al fondo vemos cómo están echando agua, están preparando el terreno, imagino que para hacer algún tipo de trabajo que requiera más humedad que sequedad. Es posible que estén trabajando en toda esa zona que es la entrada de los vehículos pesados hacia la parte del parking, así que dentro de poquito veremos toda esta parte totalmente hecha. Mira, aprovechamos ahora que nos han abierto la valla para grabar. Bueno, es mentira, simplemente van a entrar camiones, y ahí podemos ver al fondo cómo están hormigonando, lo que decíamos, justo encima de ese geotextil que acaban de incorporar en esa parte de la acera. Quitamos el zoom, vamos a aprovechar ahora que está la puerta abierta para ver todos esos trabajos que se están produciendo. Ahí vemos como ya tienen también las baldosas preparadas para colocar dentro de poquito. Bueno, bueno. Como se nota que lo quieren dejar listo para el día 2 de septiembre. Aquí tenemos la parte de la torre A, parte superior. Parece que no han seguido colocando las pestañas en esa parte de las viseras. Aquí tenemos la visera del lateral este, donde no presenta ninguna novedad, al menos lo que podemos ver desde la plaza de Sagrados Corazones. Y ahora cuando entremos veremos a ver si desde el interior podemos ver alguna novedad en toda esa zona. Así que desde Plaza de Sagrados Corazones me despido y nos vamos hacia el fondo sur. A ver, ¿puedo cotillear? ¿Qué traéis vosotros, pedazo de cracks? ¿Qué es esto? Uy. Es material para exteriores. Lo están dejando aquí en la parte de la torre A. Pero acabo de escuchar que le acaban de dar órdenes de que tiene que ir por la torre B, así que es posible que lo veamos ahora mientras que grabamos por la parte del fondo sur, cómo va hacia el otro lado del estadio. Y mirad todos los conductos de ventilación que han traído también a esta zona del Santiago Bernabéu. Guau de asombro, no de perro. Un respeto a los perros y un saludo también para ellos. ¡Avanzamos! Aquí podemos ver en primera persona la esquina de la torre A, esta torre donde de momento en la parte inferior aún no han colocado esas lamas en vertical, como si han hecho, como si han hecho en la torre B y en la torre C. Y la bonita fachada del Santiago Bernabéu aquí en el lateral este, que también me va a costar un poquito, pero la dejamos atrás. Ay, qué bonita, por favor. Mirad, ahí va el camión que os decía, hacia la torre B. Ahí siguen subiendo lamas para la parte de la cubierta. Tiene pinta de que para la cubierta fija de la zona sur. A ver si este fin de semana volvemos a tener la oportunidad de volver a visualizar toda esa parte superior del templo. Lo que decíamos, nada novedoso en la parte inferior de la torre A. Seguimos viendo este hueco sin tapar. La parte de la derecha, el elevador de servicios totalmente enfoscado. Bueno, el elevador no, la parte que cierra ese hueco del elevador. Y ahí al fondo tímidamente podemos ver cómo siguen trabajando los técnicos de los ascensores a esas cápsulas, a esos montacargas denominados también ascensores. Aquí a la izquierda seguimos viendo en la parte inferior de la fachada sur estas lamas que han retirado para llevárselas para reparar. Como me encanta la segunda equipación del Real Madrid, Bueno, pues cosa muy extraña es que no han seguido con la colocación de lamas en esta parte inferior de la fachada sur. No sé por qué, la verdad, colocaron con mucha prisa todas estas. Parece que iban a terminar con la parte inferior de la fachada en poco tiempo, pero resulta que se han quedado estancados en esta parte de aquí, porque ayer recuerdo haber visto dos como tenemos en el día de hoy. Madre mía, toda la gente que hay, Parece que estamos en agosto, y hay vacaciones. Bueno, y aprovechamos para cruzar, para ver de cerca todas estas nuevas estructuras para las puertas de acceso del Santiago Bernabéu en la parte sur, sobre todo en esta parte más cercana a la torre A. Vemos cómo se asoman esas nuevas estructuras, pero aún no han colocado las hojas en vertical como si han hecho
en la parte más cercana a la torre B, que vamos a sacar en estos precisos instantes. Ahí lo tenéis, parece que han avanzado en la colocación de esas lamas en vertical y parece que la siguiente va a ser la que tenemos a la derecha, con esa plataforma azul, perdón, y esos dos trabajadores que están operando en toda esa zona. Ahí a la izquierda, en ese hueco que tenemos justamente ahí, tenemos un montón de lamas para seguir para la parte de la cubierta. Por lo tanto, luego accederemos al interior, así que dale a like y suscríbete. Te dejo las aplicaciones que te pagan por andar en la cajita de la descripción. Muchas gracias y a la Madrid. Hasta ahora.